objetivo de este podcast es dar a conocer cómo los miembros de Alcohólicos Anónimos se están recuperando de esa antigua y desconcertante enfermedad llamada alcoholismo. Los puntos de vista aquí expuestos son estrictamente personales. Los miembros de Alcohólicos Anónimos hablan por ellos mismos, y no por Alcohólicos Anónimos como un todo. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a su podcast Máscaras Anónimas. Mi nombre es Monse y soy alcohólica. Hola, ¿cómo están? Yo soy Rodolfo y nuevamente aquí estamos haciendo acto de presencia en este nuevo episodio. Vamos a dar comienzo con el capítulo, más que un capítulo, es el sexto paso, Monse. Así es, Rodo, justamente en los capítulos anteriores que abordábamos los pasos anteriores a este, pues nos dábamos cuenta de la importancia de darle seguimiento a lo que fue aquel cuarto paso donde vimos de lleno en nuestras mentes lo que era verdaderamente nuestra enfermedad. Y hoy en el sexto paso vamos a hacer un pequeño análisis que, si bien no tiene nada que ver con el cuarto paso, pero sí vamos a analizar aquellos los que decimos son nuestros defectos o nuestros pecados capitales, de acuerdo a la ideología que cada uno tenga. Bueno, como lo acabas de decir, es indispensable hacer por escrito un minucioso inventario de todo lo que nos aconteció en la vida desde la niñez, para seguir aprendiendo de nosotros mismos, para conocernos, para avanzar en el camino de la espiritualidad. Obviamente, decirle a quien nos escucha que ya hay esa cercanía, esa relación directa, íntima con Dios. Pareciera ser que esto ya no va a ser tan complicado, Monse, porque ya estamos hablando también de un quinto paso. Se habló en su momento de un apadrinamiento, cómo habilitarnos de una madrina, de un padrino, cómo vamos a atender ese lazo de la llamada domesticación de la confianza, de la mutua confianza. Pues estos defectos, estos instintos, pues son naturales en el ser humano, solamente que el día de hoy se sugiere que lo llevemos con equilibrio para que no se nos haya o se nos desborde nuevamente el camino. Bueno, pues si te parece bien, Rodo, vamos a darle comienzo al sexto paso. Comenzamos. Estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de nuestros defectos. Este es el paso que separa a los hombres de los niños. Así se expresa un clérigo muy querido nuestro, que es uno de los mejores amigos de Alcohólicos Anónimos. A continuación, explica que cualquier persona que tenga suficiente buena voluntad y sinceridad para aplicar repetidamente el sexto paso a todos sus defectos de carácter, sin reserva alguna, ha llegado a alcanzar un gran desarrollo espiritual, y por lo tanto merece que se lo describa como un hombre que sinceramente intenta crecer a la imagen y semejanza de su creador. Naturalmente, la muy discutida pregunta de si Dios puede liberarnos de los defectos de carácter y si bajo ciertas condiciones lo hará, tendrá una respuesta inmediata y rotundamente afirmativa por casi cualquier miembro de Alcohólicos Anónimos. Para nosotros, esto no es una propuesta teórica, es la mayoría realidad de nuestras vidas. Casi cualquier miembro ofrecerá como prueba una exposición como esta. Sin duda, yo estaba vencido, totalmente derrotado. Mi fuerza de voluntad no me servía para nada frente al alcohol. Los cambios de ambiente, los mejores esfuerzos de mi familia, mis amigos, médicos, sacerdotes, no tenían el menor efecto en mi alcoholismo. Simplemente no podía dejar de beber, y no parecía que ningún ser humano pudiera conseguir que lo hiciera. Pero cuando llegué a estar dispuesto a poner mi casa en orden y luego lo pedí a un poder superior, Dios como yo lo concibo, que me liberara de mi obsesión por beber, esta obsesión desapareció. Mira, Monse, en la lectura que acabas de compartir de primer inicio, me haces recordar que independientemente a dar estos pasos, siempre es grata la sugerencia de un guía espiritual, llámese un ministro religioso, una madrina o un padrino, porque nos hemos dado cuenta ya con conciencia y con entendimiento que el alcohólico o la mente alcohólica por naturaleza o por natura es indisciplinado y además es irreflexivo. Hablando propiamente de la enfermedad, dice de inicio que por ahí un guía espiritual, ¿no? Me hace recordar al sacerdote guía espiritual de nuestro cofundador, Edward Dowling, que hay alguna sugerencia de primer inicio que debe de haber sinceridad y honestidad para poder dar este sexto paso.
pero también nos hace una pregunta al aire. Y la primera pregunta que viene a la mente es si realmente con esta honestidad y sinceridad estoy sinceramente dispuesto, como dice más adelante, a cooperar. Y bueno, tomándolo teóricamente, pues en el sexto paso ya nos encontramos prácticamente a la mitad del camino. Ya estamos a la mitad de dar ese último 12º paso, pero fíjate que yo creo, Rodo, que a estas alturas de un sexto paso, el alcohólico es bien indispensable la mentalidad que va adquiriendo a través de la práctica de los anteriores pasos. ¿Por qué? Porque cuando uno recuerda el inicio de aquella primera vez que cruzó Alcohólicos Anónimos, una puerta, un local, como haya sido la llegada, recuerda ese pensamiento o aquel justificante de decir, yo así soy, yo así nací y probablemente así me vaya a morir. Teníamos ese tipo de mentalidad al llegar a Alcohólicos Anónimos, pero al pasar el tiempo vamos descubriendo poco a poco pequeños milagros de cosas que creíamos imposibles, como el simple hecho de dejar de beber, para mí, en mi caso personal, un solo fin de semana. O sea, cuando yo crucé el primer fin de semana y era mi primer domingo y abrí los ojos y dije, Dios mío, no estoy cruda, tengo dinero, sé dónde estoy. Para mí fue magnífico, ¿no? Fue algo que yo no podía ni siquiera vislumbrar, no podía ni siquiera soñar. Y es donde, a través de estos pequeños gestos del poder superior o Dios, como yo lo concibo, vamos adquiriendo no solo la fe, sino la creencia en los milagros. Cuando llegas al sexto paso, y dice el mismo clérigo aquí, amigo, mejor amigo de Alcohólicos Anónimos, dice, el alcohólico ya está convencido de que puede hacer grandes cambios si él se lo propone. Al ver tus defectos de carácter, no tienes por qué titubear o decir, o cerrarte en la idea de decir, yo soy así y estos defectos no los puedo modificar, ¿no? Porque hay muchos que se justifican, decir que no pueden cambiar ya su forma de ser, ¿no? Decíamos en capítulos anteriores que alguien decía que era su esencia, ¿no? Ser malvado era su esencia, ser dañino era su esencia. Y a este punto, si has practicado el programa tan siquiera un poco sinceramente, ya tienes que darte cuenta de que sí es posible. Y me gusta remarcar las palabras del clérigo, ¿no? ¿Qué se necesita? Buena voluntad, sinceridad y estar dispuesto. El mismo programa, Monse, quiero decirte que lo reafirma, lo verifica y nos vuelve a redireccionar y a empezar en los comienzos, en ese primer paso. Dice que al igual que en los instintos y defectos, como diste a la perfección ese primer paso, el día de hoy deja por favor esa llamada obstinación, esa terquedad, no te encierres en decir yo no voy a poder con este instinto, con este defecto, porque eso es lo que me gusta hacer. O sea, si nos damos cuenta, Monse, en un cuarto paso, realmente ya dimos este sexto paso. Ya lo escribimos, ya lo confesamos, ya lo compartimos obviamente con alguien de mutua confianza. Solamente se nos recalca una y otra vez que no se les vuelva a dar vida, porque más adelante, en este mismo paso, no nos justifica, pero nos dice que el día de hoy ya no estamos anestesiados, ya no estamos bebiendo. Y entonces, sintetizando, ¿cómo se puede dar comienzo a un sexto paso? Dejar de hacer lo que me gusta hacer. En reuniones de Alcohólicos Anónimos celebradas en todas partes del mundo, cada día se oyen contar experiencias como la anterior. Todo el mundo puede ver claramente que cada miembro sobrio de Alcohólicos Anónimos ha sido liberado de una obsesión obstinada y potencialmente mortal. Así que en un sentido literal, todos los Alcohólicos Anónimos han llegado a estar enteramente dispuestos a dejar que Dios los liberase de la manía de beber. Y Dios ha hecho precisamente esto. Habiendo tenido una completa liberación del alcoholismo, ¿por qué no podríamos lograr por los mismos medios la liberación absoluta de cualquier otra dificultad o defecto? Este es el enigma de nuestra existencia, cuya completa solución puede que exista solo con la mente de Dios. No obstante, por lo menos podemos ver una parte de la solución. Cuando un hombre o una mujer consumen tanto alcohol que destruyen su vida, hacen algo que va completamente contra natura. Al desafiar su deseo instintivo de conservación, parecen estar empeñados en destruirse a sí mismos. Actúan en contra de su instinto más profundo.
conforme se ven humillados por los terribles latigazos que les da el alcohol, la gracia de Dios puede entrar en sus vidas y expulsar su obsesión. En este su poderoso instinto de sobrevivir puede cooperar plenamente con el deseo de su creador de darle una nueva vida, porque tanto la naturaleza como Dios aborrecen el suicidio. Mira, Monse, este sexto paso a veces nos complica los sentimientos y pensamientos de lo que hacemos en nuestro diario vivir y qué queremos hacer y dejar de hacer en cuanto a nuestras acciones. ¿Por qué lo digo así? Porque el mismo apartado del capítulo en acción nos sugiere cómo dar este sexto paso. Lo vuelvo a decir, no hay que complicarlo tanto. Pareciera ser que este sexto paso se convierte como en un acertijo, en un galimatías, o pudiera ser que es un revoltijo, ¿no? Porque se nos dice, hágalo cuando usted quiera. Si quiere, sálteselo. Si quiere, no lo haga ahorita. Hágalo más tarde. Si quiere, procrastine en la pereza. Pero no se trata de eso, Monse. Más bien veo el momento preciso de tener la mente tranquila, en paz, la mente limpia, y hago lo que me sugiere el libro grande. Si lo veo un tanto complicado, digo, Dios, estoy dispuesto, líbrame de todos mis defectos para que yo pueda hacer lo que tanto se nos insiste, esa gracia de su buena voluntad. Y imperfectamente ya estamos practicando, Monse, este sexto paso, que nos regresa nuevamente al episodio del primer paso, sin autorregañarnos de decirnos en qué momento preciso o para cuándo vamos a llegar a la perfección. Sabemos que todos los pasos restantes son algo complicados, lentos, graduales, y un avance al camino espiritual, pero nunca a la perfección. Sabemos que solamente uno es el perfecto. Y me retomo la frase del principio, ¿no? Que a cualquier persona que esté haciendo un esfuerzo por parecerse a su creadora imagen y semejanza se le puede llamar un nombre. Fíjate qué importante es este párrafo que acabamos de leer sobre el aborrecimiento de Dios, ¿no? Porque aquí justamente es donde vamos a ver qué tan retorcida está nuestra alma, ¿no? Nos vamos a ir dando cuenta que cada uno de nuestros defectos, muy en lo profundo, lo único que hacen es autodañarnos. ¿Por qué? Si yo soy una persona que ya tiene que está en busca de un sano juicio, porque no vamos a dar atributo a lo que no tenemos, ¿por qué sigo autodestruyéndome? ¿Por qué sigo autolesionándome a través del consentimiento de mis defectos? Y es algo que no es tan tangible, vaya, es un lado más profundo, el decir, a través del alcohol, a través de mi alcoholismo, yo me quería suicidar, ¿no? A través de mis acciones que tengo hoy en día, ya estando dentro de Alcohólicos Anónimos, sigo manifestando ese repudio hacia mí misma, ya sea cual sea el defecto que busques, pero la idea es querer todavía asfixiar algo que hay dentro de mí, ¿no? Decían, bueno, he tenido la fortuna de leer grandes artículos psicológicos sobre el suicidio, ¿no? Quien no sepa, un familiar muy cercano que fue mi único hermano, pues murió por estas causas, y decía que muchas veces las personas que se quitan la vida no es que se quieran quitar la vida a ellos mismos, sino que quieren matar algo dentro de ellos, una parte de ellos, no ellos literalmente, ¿no? Que al final, pues la mente juega chueco y termina confundiéndose la tangente con la con la otra frase. Sí. Volvemos a lo mismo, Monse. En este sexto paso pareciera ser que en el séptimo paso de la humildad nos invita vuelvo a decirlo, no es a chascarrillo, ni a sorna, ni a vanagloria, pero el mismo cofundador, a través de las palabras de ese ser superior, nos dice: usted seguirá sufriendo hasta el día que usted quiera sufrir. Si usted quiere seguir sufriendo en un valle de lágrimas intangible que no existe, sígale en ese pantano cenagoso. Pero si usted ya no quiere más de ese sabor de sopa, puede hacer de este sexto paso su vida. Lo puede hacer como un estilo de vida. ¿En qué sentido lo digo, Monse? Porque tú lo acabas de decir a través de una interpretación psicológica.
en cuanto a la lectura que dice: Dios mismo aborrece el suicidio. Y decimos, queremos matar una parte del alma que nos carcome. Entonces, ¿cuál es ese defecto que aún te causa regocijo, agasajo, y lo sigues apapachando? Entonces, este sexto paso te invita a que te des cuenta de ello, porque en el soliloquio interno dice que tan simple es desfundar la daga y con un simple puñal darle fin y vuelta a la página. Pero con este entendimiento de este sexto paso, no se trata de eso. No, claro que no, ni se trata de llegar al extremismo. Y más adelante en la lectura nos vamos a dar cuenta de que hay algo llamado instintos, que claro que es bueno que los satisfagamos y que nos desarrollemos dentro de ellos como seres humanos, y en qué punto se retuercen tanto o qué factores juegan para convertirse en defectos, ¿no? Para la mayoría de nuestras demás dificultades no se pueden clasificar en esta categoría. Por ejemplo, cada persona normal quiere comer, reproducirse y llegar a ser alguien en la sociedad, y desea gozar de un nivel razonable de seguridad mientras intenta alcanzar estas cosas. De hecho, Dios los ha creado así. No creó al hombre para que se destruyera a sí mismo con el alcohol, sino que lo dotó de instintos para ayudarlo a mantenerse vivo. No existe la menor evidencia, al menos en esta vida, de que nuestro Creador espere que eliminemos totalmente nuestros instintos naturales. Que sepamos nosotros, no hay ningún testimonio de que Dios haya quitado a cualquier ser humano todos sus instintos naturales. Puesto que la mayoría de nosotros nacemos con una abundancia de deseos naturales, no es de extrañar que a menudo les dejemos que se conviertan en exigencias que sobrepasan sus propósitos originales. Cuando nos impulsan ciegamente o cuando exigimos voluntariosamente que nos den más satisfacciones o placeres de los que nos corresponden, este es en el punto en el que nos desviamos del grado de perfección que Dios desea que alcancemos en esta tierra. Esta es la medida de nuestros defectos de carácter, o si prefieres, de nuestros pecados. Si se lo pedimos, Dios ciertamente nos perdonará nuestras negligencias, pero nunca nos va a volver blancos como la nieve, y mantenernos así sin nuestra cooperación. Nosotros mismos debemos estar dispuestos a hacer lo necesario para alcanzar esto. Dios solamente nos pide que nos esforcemos lo más que podamos para hacer progresos en la formación de nuestro carácter. Y justamente, Rodo, como lo mencionábamos, ¿no? Aquellos instintos de los cuales fuimos dotados al nacer y que al parecer Dios así no lo ha hecho, ¿no? Y para mí toda esta parte de los instintos rudos en un principio sonaba un poco arcaico, ¿no? Un poco prehispánico, como me imagino pues aquellos primeros seres primitivos que los utilizaron para desarrollarse, para crecer, para evolucionar, y me da sentido, ¿no? Pero hoy en día, que se vive en una sociedad de tanto consumismo, de materialismo, del que más tiene es el que más vale, es un poco confuso adaptar hasta qué punto debo reducir mis defectos y mantener en equilibrio mis instintos, vaya, ¿no? Porque hay de todo aquí en la vida. Hay personas demasiado materialistas y hay aquellos que tú has visto vendiendo pulseras que son hippies, que tienen una idea total de desapego a lo económico, y es donde dices en qué punto va el defecto y en qué punto va el instinto. Sí, mira, sobre lo que tú dices, bajo la manera de vivir en cuanto a los instintos, se nos vio mucho esta lección en el cuarto paso, ¿no? Quiero decir que de un principio a mí a lo mejor no me interesaban mucho, ¿no? Los miraba no con desprecio, pero sí con soslayo, así como que de reojo, como que los veía y no los veía. De lo que me hace recordar los instintos es que en el libro de libros, en los inicios del Génesis, se cita el instinto de los instintos, ¿no? Que el ser humano por naturaleza debe de reproducirse y debe de tomar posesión sobre la tierra, y dice sojuzgarla. Entonces ahí ya se está hablando de instintos y de dones dados por Dios. Pero me doy cuenta más adelante que pues obviamente son necesarios, ¿no? El instinto sexual, el instinto social, el de conservación,
Y precisamente el que estamos haciendo ahorita en camaradería, el instinto gregario, el de congregarnos afines a un objetivo, en este caso a la transmisión del mensaje. Solamente saber el día de hoy juiciosamente pues manejar estos instintos, Monse, ya no derrocharlos, ya no desbordarlos. Vuelvo a decirlo, el que no se desaten mis defectos de carácter. Obviamente el avance del primer paso pues me pone todo ese freno de ya no hacer lo que en su momento a mí tanto me placía o me gustaba, hasta que llegaba el empacho y me llegaba más bien una cruda moral de ya no seguirlo haciendo, ya no darle rienda suelta a ese defecto de carácter. Y fíjate que es algo de lo cual casi no se habla o no he leído tanto, pero tiene mucho que ver, más allá del instinto desbocado, ese instinto primordial que hablábamos al principio, ¿no? El instinto de supervivencia. Es decir, yo utilizo mis instintos para manipular a los demás, para tener control sobre los demás. Y cuando no es así, incluso con Dios mismo, ¿no? Cuando no se nos dio, o cuando me di cuenta que no nací en la familia, que mi sacrosanta alma me decía, me resentí con Dios, ¿no? Vaya. Y exigí y dije, yo esta vida no la merezco, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer ante mi Padre Creador? Voy a hacer una protesta con mi propia vida ante Él. Porque a fin de cuentas es eso, más allá de lo que lo queramos ver, que sí tiene que haber también pues nuestras relaciones interpersonales y con nosotros mismos, pero más allá de eso, si lo vemos en un lado espiritual, a mi punto de vista, es una protesta ante Dios. Al decir, no me gusta la vida que tengo, no quiero esta vida, no quiero ser quien soy, y repudio mi propio nacimiento, ¿no? Y es donde regresamos a la frase, Dios repudia el suicidio. Y que es algo bastante fuerte, ¿no? Que muchas veces no analizamos. Por lo tanto, el sexto paso, estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de nuestros defectos, es la forma en que Alcohólicos Anónimos expone la mejor actitud posible que se puede tomar para dar un comienzo en este trabajo de toda la vida. No significa que esperemos ver desaparecer todos nuestros defectos de carácter, como desapareció nuestra obsesión por beber. Puede que algunos desaparezcan, pero en cuanto a la mayoría de ellos, tendremos que contentarnos con una mejoría gradual. Las palabras claves enteramente dispuestos subrayan el hecho de que queremos aspirar a lo mejor que conozcamos o que podamos llegar a conocer. ¿Cuántos de nosotros tenemos este grado de disponibilidad? En un sentido absoluto, casi nadie lo tiene. Lo mejor que podemos hacer con toda la sinceridad que seamos capaces es tratar de alcanzarlo. Aún entonces, los miembros más entregados y dedicados descubriremos para nuestra consternación que hay un punto en el que nos estancamos, un punto en el que decimos, no, todavía no puedo renunciar a esto. Y a menudo vamos a pisar un terreno mucho más peligroso cuando gritemos, nunca voy a renunciar a esto. Tal es la capacidad que tienen nuestros instintos para sobrepasarse. Por mucho que hayamos progresado, siempre encontraremos deseos que se opongan a la gracia de Dios. Puede que algunos que creen haber hecho buenos progresos quieran discutir este punto, así que vamos a pensarlo un poco más detenidamente. Y es justamente, yo no sé, Rodo, yo creo que uno siempre viene a escuchar lo que tiene que escuchar, ¿no? Ánimo. Porque es justamente algo que me está pasando, ¿no? Esos dolores de crecimiento, de decir, todavía no puedo soltar esto, ¿no? No quiero, es más, déjate, no puedo, no quiero, no estoy en disposición, pero el camino te lleva por tal punto en el que tienes que soltar estos defectos, ¿no? Y es doloroso crecer, ¿no? Es algo también que casi nadie dice, todos son bien soberbios ya en Alcohólicos Anónimos, pero a veces decir, me está doliendo crecer, me está doliendo dejar mis defectos, es algo que cuesta trabajo. Fíjate que sí, no es tan fácil, Monse, a cualquier ser mortal, sea cual sea, con un grado de intelecto muy avanzado, con una ignorancia neófita, le llega a pasar. ¿Por qué lo digo, Monse? Porque estos deseos indignos a un poder superior se manifiestan en el diario vivir. No recuerdo si en este paso, en el siguiente, se nos sugiere que ya no seamos exigentes con ese mundo de fantasía, ¿no? Y hablando de los miembros activos, imagínate, da ese
ejemplo, ¿no? De la llamada programación o sociedad del consumo o corrientes, vamos a decirlo, políticas. Imagínate nada más para alguna compañera, para algún compañero que esté en el caso de alguna comitiva, de alguna directiva, algún cargo importante, no sé, en el ámbito del ramo profesional o profesionalista. ¿Qué es lo que yo puedo sugerirle a esa compañera, a ese compañero, lejos de no ser auténtico o perder su personalidad en su ramo, que maneje un equilibrio, una prudencia, una sensatez en cuanto a su papel, en cuanto acabe su loable tarea, que por favor se despoje de esa capa y le dé vida a lo que es la fraternidad o los principios de Alcohólicos Anónimos. ¿Por qué lo digo, Monse? Porque de aquel lado, como se cita en repetidas y innumerables ocasiones que vivimos bajo la envidia, bajo un mundo de guerra encarnizada y sálvese quien pueda, lo que nos invita a este programa de recuperación es darle vida a esa oración de San Francisco de Asís. Y eso es lo más complicado para la mente humana y aún más complicado para el ser humano cuando quiere volverse o convertirse en ser ente espiritual. Porque una cosa es ser humano nada más y otra cosa es ser humano, algo muy distinto. No lo quiero complicar, pero una cosa es la palabra humano y otra cosa es ser humano. ¿Qué quiere ser? ¿Humano o ser humano? Y es verdad, y decía al principio, ¿no? Necesitamos una rigurosa honestidad. Y para este punto, Rodo, ya tengo que tener una práctica en ser honesta en mi diálogo interno. Y ser honesta en mi diálogo con Dios. Es algo fundamental a la hora, para mi punto de vista, a la hora de dar este sexto paso. ¿Por qué? Fíjate que me he dado cuenta que es bien fácil, y es muy fácil, sentirse cómodo dentro de Alcohólicos Anónimos. Que puede ser un avance mísero, pero para el alcohólico que está acostumbrado al caos, es muchísimo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo doy un cambio orador en mis efectos, vamos. Pero es mínimo, ¿no? No es en su totalidad, porque me siento a gusto todavía disfrutando del defecto de vez en cuando. Y creo una zona de confort, porque el alcohólico es bien dado a enredarse él mismo en su proceso y cae en estas zonas de confort que él mismo crea. Entonces ya no quiero avanzar, ni quiero darle vida a mis demás defectos, porque ya he encontrado un poco de tranquilidad al dar el mínimo paso. Pero ¿qué crees? Que no es suficiente. El hecho de que estés gozando de una vida con gratitud el día de hoy, que día a día subas a tribuna y digas, yo quiero agradecer a mi poder superior de un día más, no quiere decir que ya estés trabajando esto. Quiere decir que hiciste apenas una sacudidita de polvo y te sentiste a gusto. Y de eso te generó un confort. Y a veces podemos durar años en la zona de confort y no trabajar nuestros defectos de carácter. Lo que sí sé yo es que cuando uno en un tercer paso ya puso su vida a disposición de Dios y noche tras noche en tus oraciones nocturnas, si es que las realizas, ¿verdad? Pides a Dios que se haga su voluntad y no la tuya. Créeme que Dios, por tu bien y por amor a ti, te va a llevar a esas situaciones en las que te vas a tener que ver enfrentado con tus propios defectos, para que así los puedas sanar nuevamente. Y luego se vienen compañeros que dicen, no, es que ya a estas alturas de Alcohólicos Anónimos y estas pruebas de ácido y Dios que quiere de mí, y realmente no te has dado cuenta que te está empujando a que confrontes esos defectos de carácter, y tú en vez de verlo como una oportunidad de crecimiento, te quejas, nuevamente recaes en el defecto de menospreciar lo de la vida de Dios, ¿no? Decíamos nuevamente otra vez a decir, esta vida no me gusta, ni en Alcohólicos Anónimos estoy a gusto, ¿no? Y es algo que tenemos que aprender a vislumbrar, porque la zona de confort es muy agradable, pero es dañina porque estanca nuestro crecimiento. Y te lo digo porque justamente como yo explicaba hace rato, me pasó hace muy poco, ¿no? Que yo estaba disfrutando, tenía 4 años, mega a gusto en Alcohólicos Anónimos, viva las mieles de Alcohólicos Anónimos, la gratitud, y la vida me lleva a confrontarme otra vez y a decir, así como, y de verdad que es mágico, es algo que si lo aprendes a ver con tus 2 ojos abiertos,
te das cuenta y dices, estoy contra la espada y la pared. O me voy adelante o me voy para atrás completamente, ¿no? Y tener que aceptar, a soltar lo que me genera confort. Porque los defectos es nuestra zona de confort. Son reconfortantes. Autolesionarme de la manera que sea tu defecto. No sé, ¿cuántos defectos hay? ¿6? 7. ¿7? De la manera que sean o cualquiera de los 7 defectos que existen para el ser humano, de cierta manera, me autodestruyen y me generan un mal. Así mi alma disfrute de ellos. Sí, mira, estos defectos de carácter, Monse, llega el momento en el que si uno no está alerta y vigía de su diario vivir, en cualquier momento, cualquiera de ellos se puede infiltrar y puede hacer que nuestro día a día se torne un tanto amargo. Lo dijiste tú hace rato, inclusive entablar un diálogo de las buenas relaciones humanas. Que si alguien me sacó la lengua, que si alguien no se sumó a lo que es conductas, patrones, reglamentos, yo tengo que activar en ese momento un botón de comprensión y de tolerancia, pero de mí mismo. ¿Para qué? Para que mi día posterior, de las horas que siguen, no sea de enfado. O sea, imagínate un defecto de ira, que yo mismo provoque un día gris por sentirlo. En realidad, la persona que provocó esta actitud en mi persona, sabemos que no es un origen de estar energúmeno o amargado, o como se dice, caribecaballo, ¿verdad? Porque pudiera ser que en lo personal a mí sí me llega a pasar, pero vamos a analizar el trasfondo de este defecto de carácter. Y entonces, en este sexto paso, se me invita una y otra vez a un análisis minucioso interno. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cómo estoy practicando el programa? ¿Qué estoy dejando de hacer? ¿A qué le estoy dando vida? Me invita pues a que yo me autoanalice cada día de mi vida. Imagínate, Monse, un defecto que a veces a mí sí me llega a pasar, ¿no? La molestia de la ira y tener que investirme de la poca prudencia para que mi día sea agradable. Más de grupo, ¿no? Casi toda persona desea liberarse de sus defectos más notorios y destructivos. Nadie quiere ser tan orgulloso como para que los demás lo ridiculicen por ser un fanfarrón. Nadie quiere que su ira lo impulse a matar, ni que su lujuria lo incite a violar, ni que su gula lo llegue a arruinar su salud. Nadie quiere verse atormentado por el sufrimiento crónico de la envidia, ni paralizado por la pereza. Naturalmente, la mayoría de los seres humanos no sufren de estos defectos en un grado tan extremo. Es probable que nosotros, los que hemos escapado de estos extremos, tendamos a felicitarnos, pero ¿debemos hacerlo? Al fin y al cabo, ¿no ha sido el amor propio, puro y simple, el que nos ha hecho posible escapar? No se requiere mucho esfuerzo espiritual para evitar los excesos que siempre traen consigo un castigo inevitable, pero cuando nos enfrentamos con los aspectos menos violentos de estos mismos defectos, entonces, ¿cuál es nuestra reacción? Lo que tenemos que reconocer ahora es que algunos de nuestros defectos nos deleitan inmensamente. Realmente nos encantan. Por ejemplo, ¿a quién no le gusta sentirse un poco superior a su prójimo o incluso superior? ¿No es cierto que nos gusta disfrazar de ambición nuestra avaricia? Parece imposible pensar que a alguien le guste la lujuria, pero ¿a cuántos hombres y mujeres hablan de amor con la boca y creen en lo que dicen para poder ocultar la lujuria en un rincón oscuro de su mente? E incluso dentro de los límites convencionales, muchas personas tienen que confesar que sus imaginarias excursiones sexuales suelen ir disfrazadas de sueños románticos. La ira fariseica también puede ser muy agradable, de una manera perversa. Incluso nos puede satisfacer el hecho de que mucha gente nos fastidia, porque nos produce una sensación reconfortante de superioridad. El chismorreo emponzoñado con nuestra ira, una especie de asesinato constante por calumnia. Y también tienen sus satisfacciones para nosotros. En este caso no intentamos ayudar a los que criticamos, pretendemos proclamar nuestra propia rectitud. Cuando la gula no llega al
grado de arruinar nuestra salud, solemos darle un nombre más benigno. Decimos que disfrutamos de nuestro bienestar. Vivimos en un mundo carcomido por la envidia, en menor o mayor grado, les infecta a todos. De este defecto debemos sacar una clara, aunque deformada satisfacción. Si no, ¿por qué íbamos a malgastar tanto tiempo en desear lo que no tenemos, en lugar de trabajar por conseguirlo, o en buscar atributos que nunca tendremos y sentirnos airados al no encontrarlos, en lugar de ajustarnos a la realidad y aceptarla? ¿Y cuántas veces no trabajamos con gran ahínco sin otro motivo más noble que de rodearnos de seguridad y abandonarnos en la pereza más tarde? Solo que a esto le llamamos buena jubilación. Consideremos además nuestro talento, lo que no es sino una variedad de la pereza. Casi cualquier persona podría hacer una larga lista de defectos como estos, y muy pocos de nosotros pensaríamos seriamente en abandonarlos. Al menos hasta que nos causaran excesivo sufrimiento. Claro está que algunos puede que estén convencidos de estas verdades, verdaderamente dispuestos a que se eliminen todos estos defectos. Y es verdad, ¿no, Rodón? Fíjate que y tiene mucho que ver el sistema social en el que vivimos, ¿no? De cómo justificamos el alimento de estos defectos, ¿no? Justificamos el ser personas a lo mejor productivas, a lo mejor en busca de algo mejor, en busca de un mejor bienestar, personas trabajadoras que buscan superarse al día a día o no vivir en la conformidad, y disfrazamos nuestros defectos, ¿no? Cada uno de ellos es disfrazado por algo que la misma sociedad nos dice que es bueno. Sí, es como te venía yo diciendo, la misma programación en este caso, el mundo de lo que es la sociedad del consumo, las programaciones. Si nos ponemos a analizar el mismo mundo, el mismo sistema operativo de lo que vendría a ser el mundo globalizado, te invita y te incita a decir que los excesos están más que bien. Todo lo indebido es correcto. Todo lo que no es conveniente es conveniente. Y esta sociedad del consumo, al final de cuentas, cae en un materialismo desbordado, que siempre va a ser, pues, tolerante. O sea, cualquier defecto en la sociedad del consumo, del mundo ordinario, está bien visto, está bien aceptado. Desde el materialismo hasta los excesos de lo que es la carne, por así decirlo. Imagínate, en la lectura que diste previa, nos da a entender el mismo cofundador, no hay una palabra más grotesca, pero dice, fuera y dentro de Alcohólicos Anónimos no hay persona que se quiera ver mentecato, para no decir la grosería que es correcta. O sea, nadie se quiere ver menos que otro. ¿Y cómo se van justificando cada defecto y cada defecto? El de la ira, el de la lujuria, el de la avaricia, el de la pereza, el de la codicia. ¿Cómo se va sustituyendo un sinónimo correcto por un antónimo y un eufemismo? Donde a la pereza le llamamos con cortesía, ya mañana, hoy decido procrastinar. A la lujuria le llamamos los llamados sueños románticos, si tú quieres un noviazgo de lo que sea, pero le da salida y cabida a algo rimbombante de alegría, que no suene a defecto, que no suene, como dicen los religiosos, a pecado. Y le das a lo que es el egoísmo o el fariseísmo a un falso liderazgo. Son situaciones donde si no se manifiesta la cordura y la sensatez de cada miembro activo de Alcohólicos Anónimos, siempre va a estar latente ese defecto de carácter. ¿Por qué lo digo? Porque imagínense, en cierto grado todos tenemos estos defectos. Cuando en lo personal, si estoy acostumbrado a 2 platos, me dice el subconsciente, hoy te damos el permiso de comerte 6 platos. Todo está en el subconsciente, que si lo analizamos fríamente
todo está dado, solamente que hay que aplicar la cordura. ¿Y cómo nos llega la cordura? Hoy entiendo que hay que abrir la puerta, dejar que Dios entre como cada quien lo concibe, que el día de hoy se manifieste su voluntad. Imagínate, Monse, qué tan hermoso es este programa de recuperación, lo acabas de decir hace rato. Cada quien hace sus oraciones, cada quien hace su silencio, sus meditaciones. Y qué tan importante es un 11º paso que el día de hoy, por gratitud, no se nos olvida dar gracias a Dios, a ese ser superior que simplemente amanecimos vivos el día de hoy, Chingao. Exactamente, y fíjate que ya lo decías tú, dentro y fuera de Alcohólicos Anónimos, incluso en el servicio se ven a veces alimentados estos defectos, y es que para mí es como el mundo al revés, ¿no? En vez de alimentarlo es como sacar un bulto de arena tuyo y demostrar tu vacío, ¿no? Y creo que todo tiene, o su máscara detrás de esto, tiene que ver justamente con las intenciones, ¿no? Con esos pensamientos enfermizos que alimentan el propio defecto, ¿no? Y que tratamos de autojustificar y autoengañarnos. Y decíamos hace rato, ¿no? Qué importante es tener un diálogo interno, sincero contigo mismo, y reconocer que estas actitudes, que estas acciones que el día estás teniendo van de la mano de un defecto tuyo, ya sea la envidia, ya sea la avaricia, ya sea el defecto que quieras poner, y la acción que estés teniendo, siempre que va encausada con un defecto, demuestra un vacío interno. Es bien importante, y yo sé que a lo mejor caigo mal con esto porque siempre lo nombro, pero es bien importante agarrarse de un tercer paso, ¿no? Cuando uno enciende una llama interna de su poder superior, cuando uno decide, hablábamos de la oración de San Francisco de Asís, cuando uno decide que en esta vida es conducto de Dios y que este es tu propósito en la vida, las cosas empiezan a cambiar, ¿no? Porque a fin de cuentas, los defectos que hoy me gustan tanto son aquellos que van abrazados a mi ego, a mi egocentrismo. Son aquellos que me hacen sentir diferente a los demás, y que si lo veo en mi propia historia, son aquellos que me hicieron desarrollar un alcoholismo. Simple y sencillamente, cuando yo aprendo cuál es mi propósito en esta vida a través de Alcohólicos Anónimos, hoy yo sé que mi destino es estar en Alcohólicos Anónimos. Por eso la importancia de dar pasos conseguidamente, ¿no? O sea, no hoy un primer paso y mañana un noveno, sino darlos como tiene que ser, en orden. Decimos en las juntas de información, ¿no? Son como uno detrás del otro. Ajá, son como al caminar, ¿no? Y así se tienen que dar en un proceso. El día de hoy, después de tantos años, ¿verdad? El día de hoy, después de algunas 24 horas dentro del programa, sabes que apenas estás empezando a siquiera abrir los ojos, ¿no? No hemos ni siquiera comenzado el camino, pero sí nos vamos dando cuenta de cómo nosotros mismos somos nuestros peores enemigos. Somos nosotros los que damos cavidad a estos pensamientos, los que no estamos acostumbrados a pensar de manera correcta, a reconocer nuestros propios focos de alerta. Es más, no nos conocemos a nosotros mismos, vaya. Por eso disfrazamos nuestros defectos con estas entrecomilladas actitudes de gente del futuro, de gente del mañana, ¿no? De gente que busca evolucionar y aspirar a más, así sea que pisotees a los demás, ¿no? Y eso a fin de cuentas no alimenta el alma, ¿no? Sí, fíjate, Monse, hablando de lo que es estos defectos, algo muy importante que no debemos dejar de pasar en este episodio es que sabemos que todos los pasos son egorreductores y nos hacen ver la clase de persona que seremos, que éramos y que hoy en día somos. Hay algo muy importante que dice la lectura que hiciste, ¿no? Y que a mí me recuerda de un poeta, ¿no? Dice, que hablen de uno, que hablen de ti, es aberrante, pero que no hablen de uno, que no hablen de ti, es mucho peor. ¿Por qué? Porque dice la lectura que pareciera ser que al alcohólico vanidoso, altivo, le gusta que lo traigan en chismorreo, que hablen de ellos, para darse un grado de altivez y de importancia. Pero no debemos caer en esto, Monse, porque tú lo dijiste claramente, en el servicio, ¿cómo se ve? Que ataca y critica más el que no hace. Y logramos ver
que ese tipo de personas manifiestan un complejo de inferioridad, pero a final de cuentas es un ataque, pero no a la persona de uno o a quien va dirigido, sino a un complejo, a un defecto que hay que sanear. Exactamente, y decían los dichos aquí en México, ¿no? Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Lo decíamos también en mi grupo en la tribuna, el que más grita es el que más miedo tiene. Por lo tanto, parece claro que pocos de nosotros podemos rápida y fácilmente llegar a ser dispuestos a aspirar a la perfección espiritual y moral. Solemos contentarnos con la perfección suficiente para permitirnos salir del paso, según naturalmente nuestras diversas ideas personales de lo que significa salir del paso. Así que la diferencia entre los niños y los hombres es la diferencia entre aquel que se esfuerza por alcanzar un objetivo marcado por él mismo y aquel que aspira a alcanzar el objetivo perfecto que es el de Dios. Muchos preguntarán enseguida, ¿cómo podemos aceptar todas las implicaciones del sexto paso? Pues esto es la perfección. Esto parece ser una pregunta difícil de contestar, pero en la práctica no lo es. Solamente el primer paso en el que admitimos sin reserva alguna que éramos impotentes ante el alcohol se puede practicar con perfección absoluta. Los 11 pasos restantes exponen ideales perfectos. Son metas que aspiramos a alcanzar y patrones con los que medimos nuestro propio progreso. Visto así, el sexto paso sigue siendo difícil, pero no imposible. La única cosa urgente es que comencemos y sigamos intentándolo. Si esperamos poder valernos de este paso para solucionar problemas distintos del alcohol, tendremos que hacer un nuevo intento para ampliar nuestra mente. Tendremos que levantar nuestra mirada hacia la perfección y estar dispuestos a encaminarnos a esta dirección. Pero importará poco lo vacilante que caminemos. La única pregunta que tendremos que hacernos es, ¿estamos dispuestos? Al repasar de nuevo aquellos defectos que aún no estamos dispuestos a abandonar, debemos de romper las barreras rígidas que nos hemos impuesto. Tal vez todavía nos veremos obligados a decir en algunos casos, aún no puedo abandonar esto, pero nunca debemos decirnos, jamás abandonaré esto. Deshagámonos ahora de una posible trampa peligrosa que hemos dejado en el camino. Se sugiere que debemos llegar a estar dispuestos a aspirar a la perfección. No obstante, se nos indica que alguna demora nos puede perdonar. En la mente de un alcohólico experto en la intervención de excusas, la palabra demora puede adquirir un significado de un futuro lejano y puede decir, ¡qué fácil! Claro que me voy a encaminar hacia la perfección, pero no veo por qué he de apresurarme. Tal vez puedo posponer indefinitivamente el enfrentarme a algunos de mis problemas. Por supuesto, esto no servirá. Esta manera de engañarse a uno mismo tendrá que seguir el mismo camino que otras muchas justificaciones agradables. Como mínimo, tendremos que enfrentarnos a algunos de nuestros peores defectos de carácter y ponernos a trabajar para eliminarlos tan pronto como podamos. Al decir nunca jamás, cerramos nuestra mente a la gracia de Dios, y la demora es peligrosa y la rebeldía puede significar la muerte. Este es el punto en el que abandonamos los objetivos limitados y nos acercamos a la voluntad de Dios para con nosotros. Y es justo lo que te decía, Rodo, sobre el tercer paso, ¿no? Y ahora que vamos aceptando lo que es la voluntad de Dios, ya conocemos de nosotros mismos a través de un cuarto y quinto paso, ya tenemos un diálogo honesto con nosotros y con Dios, el mismo poder superior y la misma vida cotidiana nos va a llevar a esas situaciones incómodas en las que nos tendremos que enfrentar a nuestros defectos. Y de aquí, algo que es importante y de valía, ¿no? Porque yo lo he dicho, muchas veces cuando nos llegan estas supuestas pruebas de ácido, nos quejamos, hacemos berrinche, nos enojamos, incluso con Alcohólicos Anónimos, nos sentimos desagradecidos, nos sentimos ofendidos, como a estas alturas yo, que soy servidora universal ya del programa, me pasa esto y me indigno. Y es donde tengo que aplicar esa humildad de decir, no lo sabes todo. No. Y tomar esas pruebas, Rodo, como verdaderas enseñanzas. Aprender del problema, aprender a discernir. No preguntarnos por qué a mí, sino para qué a mí. Porque solo así vamos a evolucionar a través de nuestros defectos. Así es como voy a comprender
¿Por qué los tengo que soltar? Aún así me den satisfacciones malsanas, porque se me va a enfrentar, ¿no? Porque va a pasar, no podemos vivir todos en la comunidad, en la tranquilidad y en la paz y en las mieles de Alcohólicos Anónimos. La vida es un vaivén, es un tío vivo, dice Bill W, ¿no? Y a veces vamos a estar arriba y a veces vamos a estar abajo. Y justo cuando estemos abajo, va a ser la perfecta ocasión para demostrarnos qué es lo que ha aprendido a través de estas poquitas o muchas 24 horas y de demostrarme que verdaderamente estoy por el camino de los principios que yo digo que rigen mi vida. Sí, Monse, sabemos pues que en la fraternidad de Alcohólicos Anónimos pareciera ser que no hay sentencias ni aforismos breves, pero aquí en la lectura que acabas de decir en su último párrafo a mí me deja un poco absorto y trémulo porque nos dice que la rebeldía puede significar la muerte y la demora es peligrosa. Sabemos que la mente alcohólica es lo que siempre trae latente, pero principalmente cuando bebíamos. Hoy en día damos gracias a Dios que nuestra personalidad es un mundo cambiante, a pesar de lo que tú acabas de decir, las adversidades, los infortunios de la vida, el vaivén, las pruebas. Hoy el programa de recuperación, los 12 pasos, nos da esa templanza, ese carácter para decidir qué hacer con lo que nos pasó. El día de hoy nos habilitamos de esa poquita de prudencia y saber hacer lo que se tiene que hacer con los sucesos de la vida, porque claro que va a haber alegrías y claro que va a haber infortunios. Este sexto paso, en lo personal, me dice que no hay perfección como tal en su desarrollo, en su proceso de práctica, que hay un crecimiento espiritual y que yo debo de estar pues vigía de ello, porque al igual que cualquier defecto en la vida de pruebas se pueden manifestar cualquier tipo de desventuras y vamos a decir malos procesos de, ¿cómo se pudiera decir?, de no aterrizar lo que está aconteciendo. En ese momento pudiéramos decir que la vida no está tan juiciosa. Y a veces eso es lo que le sucede al ser humano. Cuando no estamos en cavilaciones, pues, vamos a decir, de la práctica del programa, llega el actuar por subconsciente y por impulso, y es cuando una persona como yo empieza a sufrir, ya cuando ya tengo el resultado, que no me es favorable ni grato. Exactamente, y justamente pues terminar este sexto paso, porque ya hemos llegado al final de la lectura, y terminarlo muy a la manera del Dr. Bob, ¿no? No nos vamos a sentar a esperar a que lleguen las adversidades para trabajar. Hay que trabajar hoy en día con lo que tenemos. Decía la lectura, estamos verdaderamente dispuestos a aspirar a nuestra mejor versión, espiritualmente hablando, y si es así, si la respuesta es afirmativa, si ya estás cansado de tanta mediocridad espiritual, pues hay que hacerlo a la manera del Dr. Bob, ¿no? Hay que meterle acción y hay que meterle mucho amor. Y bueno, Rodo, hemos llegado al final de este sexto paso, este capítulo. Si llegaste hasta esta parte del podcast, muchas gracias por escucharnos. No olvides compartir el podcast a través de todas nuestras redes sociales. ¿Algo más que quieras añadir, Rodo? Sí, a ustedes que nos escuchan, les agradecemos que se tomen unos instantes de su tiempo, por favor, para que se siga difundiendo la transmisión del mensaje de la Fraternidad de Alcohólicos Anónimos, puedan darle me gusta a todas nuestras plataformas y redes sociales y nos vemos en el siguiente episodio del séptimo paso. ¡Ánimo! 24 horas. Para mayor información acerca de Alcohólicos Anónimos, comunícate al 44 33 12 44 88 en la ciudad de Morelia, Michoacán, o al 44 33 16 79 09 para el resto del estado, y al 821 69 231 para el resto de la República Mexicana.